a bota de currar. Ay, Dios mío. Vamos a echar las exploradoras para allá porque como han ido avanzando cada vez más, pues van descubriendo nuevos trozos que faltaba ya. Y se salen. Ayer me mandaron una foto que se habían salido. Y aparte de mandarme la foto, me engañaron. Me quisieron engañar, vamos, claro. Ahora vamos para allá y luego vamos a desparasitar las cabras. Si no me falla la mano de obra barata, porque ya sabéis que la mano de obra barata, como es barata, le gusta poco, le gusta fallar. No creo porque ya le he dicho que obra barata, obra de mano cara no se encuentra. No quiere nadie trabajar. Tiene que ser la familia, así que. Y luego vamos para allá a ver si sueltan estos los perros hoy donde las vacas. Están allí echadas las perrendas. Se ponen allí con los perros. Van a cazar y sueltan todos los perros que están las vacas. Mira que hay hectáreas para soltar los perros. Pues nada, tienen que ir donde las vacas. No hace mucho frío, pero por la mañana hace fresco, ¿eh? Vamos a ir para allá. Mano de obra barata. Y tengo llaves, tengo de todo, sí. Tengo de todo menos dinero, como dice la canción. Mirad. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Vamos que he llevado a este perro la garra ahí donde las vacas. Porque me andan para allí enreando algunos. Y mira que tenemos ahí la cámara, pero da igual. Ay, Dios mío, qué días más malos. Vamos a ver si esto arranca esta mañana. De momento la luz no funciona apenas. De momento la luz esta funciona a cacho. Vamos a colocar esta aquí. Vamos, que voy a echar las avileñas porque han encontrado un nuevo agujero y no me da tiempo a vallarlo. Y ayer yo irá para allí la gente a aceituna y se pueden asustar. Es por lo único. Es que yo creo que como están en guerra con las avileñas hasta que se hermanen, con las berrendas, las tengo que meter juntas. Voy a ir a poner una valla esta mañana. Tengo todos los perros para afuera, aquí no tengo ninguno. Tengo uno con las vacas y el Byron de las cabras para hoy, porque no hace falta hoy. Pues vamos para allá. No se ve ni un alma. Luego vamos pitando donde las otras. Como esta mañana suelten allí los perros, a la que preparamos allí. Le quito las risas de momento. Que no sé qué manía tiene siempre con hacer daño, macho. A mí que un perro se escapa, me han matado muchas cabras, me da igual. Es un accidente, no tiene culpa nadie. Pero que te vayan, que tienes con los remolcos, están las vacas hechas y te suelten los perros allí para que las vacas salgan corriendo, pues eso no. Eso se llama hacer daño. Pero bueno, son felices así, tocándola. Tocando, pues ya está. Ahora vamos para allá, vamos a echar estas para allá corriendo y vamos para allá.
guerra sin cuartel. Y no comprar líquido de freno y esto frena más mal que nada. Con el anís también funciona el freno, ¿eh? Vamos a ver, que otra mañana vi un pedazo de jabalí. Cuando no llevo esto, jabalines a patadas, vamos a engancharlo aquí. Esto es increíble, esto es sorprendente. Vamos a ver. Si me diera tiempo esta tarde. Bueno, esta tarde no, que voy a buscar al caballo, voy a buscar a Viriato, pero mañana tengo que ya que poner más alambra más adelante. Según van avanzando hay que ir colocando la valla. Pero las voy a meter ahora en una cerca y todas juntas unos días. Porque si no... no viene la IDI. Voy al campo, abandonaré la ciudad, poneros a llorar, reíros de ilusión. Llevan unas mañanas que madrugan mucho estas. A las 5 de la mañana se levantan y le dan un rato y luego se vuelven a echar. Pero es que antes cuando vi el GPS iban camino del agujero. Y ya os digo, a mí me da igual que se salgan. Pero la gente las ve y te llaman y ayer me habían abierto una portera. Y esto tengo que quitar de aquí las cancillas. Cualquier mañana vengo y me las van a robar. Vamos a tirar para adelante porque es para allá adelante al final donde se me suelen salir. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. La puerta me la habían abierto ayer. No le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Embargar y lo avío. Porque aquí no hay dinero. Vamos a aparcar el coche para aquí. Aquí. Va, algo se ve, ¿veis algo? Oh, Dios, esta puerta. Mira, la gente ha llegado aquí justo. Qué finas son, pero yo soy más que ella. ¿Os gusta el cachondeo, no? Ostras, se me han quedado las luces encendidas, no voy a tardar nada. Madre, que las echado para acá. Estas tengo que cortarles ahí. Mañana sin falta. Porque esto no puede ser.
¡Vamos! Y por aquí solo hay 3. La otra también. La madre que has trajo para acá. Vamos, aquí están bien, pero sé que se escapan por ahí. Han encontrado un agujero. Cajo en 10 que vaca. Vamos. Ya parió. Todo para aquí, conoces los caminos o te matas para aquí de noche. Buen día, es que no se ve ni arrampro. No coge ni linterna. Ya empieza a clarear el sol. La madre que. Agua en 10. ¿Dónde irá esto? ¿Aquí algunas van por libre o qué? Qué buena madre que. ¿Cuántos por ahí? ¡Vamos! Otra vez. Esta tiene ganas de salirse para allí. Déjate. Aquí tengo que poner bien la valla, se salen. Según han avanzado hacia adelante, van encontrando nuevos. Buen día, vaca. Dios. A ver, ¿qué? ¿Aquello bien o qué? Ah, buen día. Me he pegado un porrazo en la rodilla con una piedra. Para acá. Según vamos subiendo arriba, vamos contemplando que se va saliendo. El amanecer solo lo podemos ver gente, muy poca gente. El atardecer sí. Vamos a Luciana. Tengo que mañana dedicarme todo el día a poner valla porque si no... Vamos, que aquí donde están no se van. Pero ahí más adelante he encontrado un agujero y se me van. Vamos. Y aquí en eso que entra para lo mío hay que poner ahí. Está la valla tirada en el suelo. Si es que ya para aquí no hay nadie.
Aquí está la valla caída. Y la voy a levantar bien. ¡Acá! Esto lo vamos a levantar aquí bien la valla. Está caída aquí la valla. A ver qué pase esta. Ijí. ¡Ay, qué vaya! Vamos a echarla un poco más para adelante. Arriba. Pero va a sonar algo, son jabalines. A ver si los vemos por aquí. Suenan por arriba. ¡Ay, caballa! Esto tengo que levantarlo aquí, sin falta. Sin falta hay que preparar esta alambrada aquí. A ver si la podemos enganchar aquí, este rama. Aquí hay que utilizar siempre la fuerza bruta. Eso es que en el campo no es que se pueda andar con ensaladas ni con boba. Ah, buen día. Podemos aquí enganchar como sea esto. Esto tengo que clavar aquí un poste. Ahora de momento. ¡Ay, que vaya! ¡Oh, mira! Que se caen las alambradas, se van cayendo los árboles. Está cantando el gallo del hippie. Ese también le queda poco. Vamos a donde las otras que... Bueno, no creo que los cazadores madruguen. No ven los rastros. Tengo que levantar todo esta alambrada. Bueno, tengo que coger el remolque ahora ahí, porque ya que voy para abajo ya lo subo. Lo subimos cargado. Hay que aprovechar los viajes porque está el gasoil muy caro. Y la vida cara, madre mía. Yo fui a comprar. Yo no sé de qué va a vivir la gente. No lo sé. Lo caro que está todo, madre mía. Pobrecito. Los pobres. Madre mía. Como la que he cazado esta mañana. Iba ya camino del agujero, la bichina. Madre que las parió. Ay, Dios. Qué bonito es cuando va saliendo el sol. Mira la furgoneta con las luces da. Si se me descarga la batería me daría. Esto no puede ser, esto es una guerra. Una noche y un día.
que aquí también está la alambre, estas caídas. Hay que levantar toda la alhambra. Tantos años sin tener para aquí ganado. Es lo que pasa. Ahora vamos a enganchar remolque corriendo y nos vamos a... ¡Ay, Dios! Me he pegado un porrazo a saltar una pared para arriba. Es que eso es donde lo ves, son topo de tela. Parece que no, pero... Aquí si fuma, doblas la servilleta. No se puede fumar. Beber un poco de vino, pues sí, pero tampoco todos los días, un día a la semana. Y ya está, comer bien de carne y proteína. Porque si no, te come la miseria para aquí. Vamos a dar la vuelta. Cuando una persona te engaña, ya desconfías de ellos. Y más que se quedan con uno que es tonto, ¿sabes? Ayer me engañaron, me quisieron engañar, vamos. Cuando alguien te engaña es por algún motivo, no es porque... Si te engañan, pues por algo, porque yo cuando voy a un sitio tengo por qué engañar a nadie. He dicho, sí, he estado allí, he ido por allí, no sé qué. Pero a mí que lo veas y que te digan que no, pues, no, yo no he estado para allí. Vamos, hombre. No sé por qué me tienen que engañar, si yo lo sé. Pues entonces ya te hace dudar esa persona. El otro día estaba uno al lado del muro. Y vine yo justo deprisa con la furgoneta y el tío salió a correr. Que no le estáis haciendo nada al muleto, al Rogelio, pero ¿por qué sales a correr? Pues paso yo, no pasa nada. Pues dice, no, estaba tocando el mulo, acariciándolo o viendo el mulo. Es que el tío salió a correr cuando me vio llegar así con la furgoneta, salió el tío a correr. Entre los olivos agachándose. Pues ya te hace también dudar, porque dice, oye, pues a mí me da igual, me dice, no, estoy aquí viendo, no pasa nada. Lo malo es que te quieras ocultar o salir corriendo, pues ya me haces a mí dudar. Ya cuando dices, ostras, si este tío se escapa, ¿por qué? Claro. Bueno, eso por lo menos pienso yo, cuando alguien no se tiene por qué ocultar, ni por qué correr. Es igual que si viene la Guardia Civil y sales a correr. Pues los guardias civiles se piensan que estás haciendo algo. Luego te engañan y ya no sabe uno ni qué pensar. Vamos a echar el remolque, ya bajamos allí y vamos a cuadrar aquí esto bien en la portera porque tengo que hacer la puerta. Tengo aquí una bandeja de carne para el perro. Se me puso mala la carne. La saqué para hacer unos bichos de estos y nada. Ay, Dios mío. Las huellas de las ovejas, estas andan para aquí. Ahí está la berrenda durmiendo. Allí. Las voy a bajar las otras, las voy a juntar más juntas. Porque si no, que se hermanen ya de una vez, ya las echamos para arriba para acercarse para arriba. Que ya para allí me da igual, pero quería esperar un poco para que se destetaran los becerros y traer las otras, las madres. Esto hay que cerrarlo porque no me fío ya mucho de estas. ¡Ay, Dios! La pierna. Diosito mío, que le meto cuarta al coche por aquí para arriba, no vamos a cerrar, porque nada más de llegar y enganchar.
Aquí he traído el Tyson para que las ponga un poco firmes a esta picha. Vamos a dar la vuelta. Aquí nos quedamos en internet. Cuando prepare el chalet tengo que hacer algo. O cortar todos los pinos ahí enfrente. Reventamos para aquí. ¿Qué te pasa, perro? No te preocupes, que te tengo aquí una bandeja de carne que te vas a flipar. Ayer le eché pienso. Hoy tengo que ir también esta tarde a comprar pienso para los perros porque... ¿Qué pasa, perro? Fíjate que te vas a comer una bandeja de carne que te he traído. Te vas a flipar. Bueno, vamos a ir a enganchar el remolque. Te van a llegar estos allá a soltar antes que, como lleguen antes que yo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hey! ¡Oh! ¡Toma! Esto es así. Cambia. Tyson. Vamos a eso. Y ahora venimos para acá. Shh. Perro. ¡Ay, Dios! Ya ahí no te llevo porque si llevo el perro y estos me sueltan allí los perros, me ven a mí con el mío, dicen que el mi perro le mata a sus perros de caza. Pasa que alguno ya estará conectado aquí, saben que voy para allá y hoy no harán aquello, ¿verdad? Se mandan por los WhatsApp. Se va el cabrero donde las vacas para que no soltes allí los perros. Mira que lo suelten en otro lado, ¿dónde están las vacas echadas? Madre que los tragos son 4. Esos 4 había que coger a afeitarlo. Ay, Dios mío, qué dolores de costilla. Todo al principio es así de la caza hasta que ya los pones un poco en orden. Como los primeros días salen rabiosos. ¡Ay, Dios! Y las tenemos. Y solo 4, ¿eh? 4 tíos. Los tienen a todos hasta las narices ya. Nada más que hacer daño y daño.
Se ponen estos chulinos con la escopeta, que te pega un tiro y paga el seguro. Tú sí vas a pagar el seguro. Ahora se va a sacar el muchacho mío el permiso de armas. Se va a meter a cazador. Ya le he dicho yo que el peor oficio que hay es ese. Nunca queda de oficio lo que tiene el rico por vicio. Pues dice que sí, que se va a sacar ahora. El permiso. Oye, que no se ve un arma ni para allá ni para acá, ¿eh? Vamos a enganchar esto ahí. Pero ahora que ya se ve y nadie a campo, ¿eh? Me habéis dado. Madre mía. Esto es increíble. Ahora vamos y esperamos hasta que entren todos para allá a cazar. Después ya nos venimos. Bueno, con que entren esos 4 basta. Los demás son muy buena gente. Ya, sale esto escarbando, macho. Qué coche más potente tengo. El área de caravana. Dios mío. Madre mía, no se ven ni coches. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Bueno, ya es para aquí uno, sí. Pues eso ya están para allí. Vamos a ir por aquí, por la trasera. Vais a ver, bueno, a lo mejor algunos se han conectado al directo y ya han avisado a los otros. Si no, vais a ver cómo entran en la finca, en la de esa, y donde están las vacas van allí con el remolque a soltar los perros. Yo creo que es que ya es cachondeo, o yo no sé. Macho, de tener 100 hectáreas, lo pasa para soltar los perros, no donde estén las vacas hechas. ¿Sabes? Que los perros según salen a tirarse a todo lo que ven. Vosotros con las vacas liados. Las vacas unas para un lado, otras para otro.
cualquiera, uy, se ponen que tienen derecho. No, derecho tienes, pero tendrás que respetar a los animales. A mí cuando se le escapan y me matan cabras, yo nunca les he dicho nada, porque es un accidente, les he dicho, no pasa nada, es un accidente, un accidente. El animal no sabe, pero si tú sabes. Y nosotros los humanos somos seres racionales, sabemos lo que hacemos. Luego son los primeros que me están a mí siempre llamando a la Guardia Civil cuando ven una vaca suelta. Y yo nunca les he dicho nada. Aguantando. Siempre, siempre tengo que estar así, con el ganado. Porque si no, te la lía. El otro día vine un poco tarde, yo no sabía que era día de caza, cuando llegué, ¡buh! Unas para un lado, otras para otro. Vamos, voy a comprar yo una escopeta y hacer lo mismo. Una lucha sin cuartel. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Por eso le quité ayer las apeas al pinto, porque si se lían con él, pues el caballo se defiende bien. El año pasado se picaron dos a cortar las alambras. En vez de entrar por las puertas, cortaban las alambras. Y es que el problema es que lo saben todos compañeros suyos y no les dicen nada porque le tienen miedo. Me cago en día en el miedo y en todo. Acá hay un trozo que nos quedamos sin internet. Otra. Parece ser que esta mañana no hay aquí ni un alma. Ah, bueno, qué bichos son. Ostras, macho. ¿Han visto el directo? No ha venido para acá todavía ninguno. Tiene muchos huevos, pero. ¡Puma! ¡Puma! Siempre hay que fijarse en el rocío de la cuerda. No es que tiene rocío, eso es que no ha abierto esta mañana para aquí nadie. Pito. ¿Qué pasó, caballo?
Voy a buscarles de comer, a echarles de comer. ¡Oh! ¡Oh! Helio. Ya los traigo de comer. ¿Os dais cuenta? Cago en 10. ¿Qué pasa, Pinto? ¿No han venido esta mañana de molestaros? Pinto las ovejas corriendo para acá. Carretero, allí viene. Esto que sepáis que esta mañana no insultáis los perros porque han visto el directo que vine yo para acá. ¿Sabéis? Y se lo dicen por WhatsApp, dice, Jesús va para allá. Hombre, que anda que no hay terreno, pueden soltar los perros para arriba. Están las vacas durmiendo ahí. ¿Sabes que vengo por la mañana a echar de comer? ¿Y para qué entran y sueltan los perros donde están las vacas echados? Si como si llegas aquí y abres aquí 40, 50 perros, pues irán los perros nada más salir a las vacas. Los entallas aquí, tiene una aquí trifurca. Los entallas, le dice 4 cosas y ya voy. ¿Qué asesino es el cabrero? No, asesino no. Los animales no se les puede maltratar por maltratar. Que yo cuando están en un sitio no voy para allá y me meto allí. Y si no, que... Ahora te os traigo de comer. Menudos son. Ahora estos intentarán liarme alguna con las cabras o algo, esos 4. La vida es así, esto es una guerra sin cuartel. El otro día uno de mis pueblos estaba cazando, ve las vacas y el hombre se aparta para que los perros no molesten al ganado. Y todo el mundo, ¿por qué tienen que soltar los perros donde están las vacas echados? A ver si esta mañana han venido para acá a soltarlo. Esto es así, una guerra. Madre mía. En todos los pueblos hay 4, 3, 4, 2 que fastidian los cotos. Que se piensan que todo vale. No vale todo en la vida.
Bueno, os voy a dejar que tengo prisa, que tenemos que desparasitar todas las cabras y tardamos mucho. Y tienen que venir la mano de obra barata que también ha venido para acá. Ahí está. Vamos a echar unas alpacas. Pues estos son así, si llegas ahí, los entallas que están que han metido ya han soltado ahí los perros, pues ya trifurca, porque eso se te ponen muy chulos con la escopeta. Uy, me pegaba un día un tiro, uno me decía. Estaba con las cabras y me meten ahí 30 perros entre las cabras. Cabras para acá, los perros todos ahí. Y digo, pero vamos a ver, nos da vergüenza que están aquí. ¿Qué jabalines va a ver dónde están las cabras si van todas las cabras extendidas? Me dice uno, cállate que te pego un tiro y ahora llamo al seguro y ha sido un accidente. Le dije, pues pégamelo. No tuvo lo que hay que tener. A pegar. Aquí todos pegamos muchos tiros. Sí, sí. Bueno, voy a echarle de comer a esta y luego nos vamos. Nos vemos, Dagales. Que lo paséis bien.